Ahora queremos invitar nuevamente al señor Marcelo Solórzano, presidente del Parlamento Laboral, quien va a exponer el tema a los trabajadores y la Bolsa de Valores. Bienvenido. Bueno, compañeras y compañeros, como ya hemos escuchado en las dos primeras intervenciones, de lo que se trata es de conocer, aparte de las funciones que hace la Superintendencia de Poder del Control del Mercado, que seguro y convencido estoy, casi ninguno de nosotros sabe qué hace esa superintendencia. Hace más o menos un mes, compañeros, tuvimos la grata invitación de parte de Pedro Páez. Pedro es un amigo de esta casa, como decía en un principio, es un compañero al que conocimos hace muchísimos años en la lucha social y popular. Era parte también de los que en esos años integrábamos el Frente Amplio de Izquierda, y por allí viene la relación con nuestra organización sindical. Y en algunas oportunidades habíamos cruzado ideas, habíamos conversado la posibilidad de que los trabajadores nos integremos a lo que es la actividad de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Habíamos cruzado algunas ideas y de un intento inicial han pasado varios meses hasta que hace más o menos un mes nos invitó a una reunión al Parlamento Laboral Ecuatoriano para llevar adelante este evento que hoy estamos aquí. Fuimos con el compañero Fernando Ibarra, dialogamos sobre el tema, hay ahí de por medio, ustedes deben conocer, compañeros, un conflicto ya de muchos años de ex trabajadores de la Cervecería Nacional que ha motivado una serie de análisis, discusiones, acuerdos, desacuerdos respecto de una reclamación que los ex trabajadores de Cervecería Nacional tienen con sus empleadores. Y Pedro Páez nos hacía una explicación en ese momento de cómo podrían encontrarse alternativas para la solución de esos problemas. Y abordamos además algunos otros temas que tienen que ver con el conjunto de los trabajadores, sobre todo en el sector público. Ustedes y yo conocemos perfectamente, compañeros, que por efecto del mandato 2, cuando nos acogemos al retiro voluntario para la jubilación, el Estado ecuatoriano nos entrega una bonificación por nuestros servicios prestados. Y muchos de nosotros encontramos en ese momento una dificultad, diríamos así, una carencia de conocimientos para poder hacer que ese dinero que se nos entrega como bonificación tenga los mejores usos y rendimientos. Y en ese sentido, compañeros, aceptamos gustosos tratar este tema y nos pusimos de acuerdo. Y en apenas un mes más o menos hemos logrado concretar este evento, que espero esté a la altura de las circunstancias. Y hoy conoceremos una propuesta que podría ser la solución al problema de Cervecería Nacional y abordaremos también una temática que muy pocos trabajadores conocemos y sobre lo cual tenemos también muy poco interés, hay que reconocerlo. Pero aspiramos en adelante se pueda convertir en una herramienta que permita un manejo eficiente del dinero, que permita al jubilado, al trabajador que posee ahorros, invertir en la bolsa de valores y obtener rendimientos económicos que aseguren la vida del trabajador, sobre todo cuando éste se jubila. Resulta paradójico, compañeras y compañeros, que los trabajadores que han entregado durante 30, 40 y más años su trabajo fecundo, creador, su preocupación por la producción, la productividad, el futuro del país, y la sociedad, cuando se jubila, inmediatamente entra en un estado de indefección, de sobresalto, de incertidumbre frente al futuro. Sucede, compañeros, que en lugar la sociedad de potenciar al jubilado, que por lo general uno se jubila alrededor de los 60,
entre los 60 y los 70 años y tiene ya algunas cargas de salud física, mental encima y también económicas, en lugar de salir a resolver esos temas de manera efectiva, entra en un estado de indefección, se siente desprotegido. Uno va al IES y no les voy a contar lo que ahí ocurre, felizmente han mejorado las cosas. Uno va a los servicios públicos y el jubilado, a pesar de que la Constitución garantiza un trato privilegiado para la persona de la tercera edad, la verdad no es así. Nosotros que somos los usuarios sufrimos muchas cosas que nos imposibilitan el acceso privilegiado desde la jubilación y la tercera edad a los servicios públicos. Entonces, atacados por la edad y las enfermedades, el abandono y la soledad, el jubilado en unos casos debe ser atendido con prioridad por parte del Estado. Por otra parte, la familia y el propio jubilado para solventar las desventuras de la última etapa de la vida, y para ello es necesario cuidar los pocos recursos que el jubilado tiene para no caer en lo que desgraciadamente muchísimos de nuestros compañeros jubilados en el tiempo caen, como es en la mendicidad, en la miseria. Bienvenido, compañero Fernando Ibarra, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Le rogamos tomar asiento. También como contraparte, queridos compañeros, otros jubilados y trabajadores previsivos, en la medida de sus posibilidades y con mucho esfuerzo, ahorran durante la vida laboral y se garantizan ingresos adicionales que les ayudan a solventar el estado de la tercera edad. En los dos casos, la banca es el destino común de los recursos económicos de los jubilados. Les pregunto a ustedes, queridos compañeros, aparte del banco tradicional, en la forma que nosotros la conocemos, ¿ustedes conocen algún mecanismo adicional de inversión de sus recursos para mejorar sus rendimientos económicos? La mayoría creo que no, la absoluta mayoría creo que no. Entonces, compañeros, en la banca, ¿qué tenemos como posibilidad de inversión? Solamente una cuenta de ahorros que paga un interés que yo no atinaría a este momento a decir es justo o injusto, pero es casi lo único que tiene el jubilado, depositar y el trabajador depositar sus ahorros, sus recursos en una cuenta de ahorros que le genera un pequeño rendimiento y posiblemente una seguridad, porque uno cree que estando el dinero en el banco está seguro. Algunos compañeros nuestros usan sus recursos, invierten sus recursos en algún tipo de negocio, y creo que la mayoría de nosotros sabemos que cuando uno no es zapatero no puede hacer zapatos, ¿sí? Y hasta aprender en la tercera edad sucede que ya la plata se ha esfumado, se ha perdido. En todo caso, es necesario conocer en el mercado y en las leyes cómo podemos invertir los trabajadores en bienes muebles, en bienes inmuebles. Por lo general, cuando nos jubilamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Arreglar la casita, ¿no es cierto? Pagar las deudas. Comprar un carrito, algunos para seguir trabajando, o como no tenemos conocimientos muy firmes y fuertes sobre negocios, nos ponemos un bazar, una tiendita, porque además está en relación al nivel económico que nosotros manejamos. No nos podemos volver de la noche a la mañana empresarios con poder económico. Y entonces, compañeros, con Pedro conversábamos, ¿y qué pasa si es que los trabajadores nos atrevemos a utilizar el mercado bursátil? Entiendo que se dice así, el mercado financiero y la bolsa de valores. Entonces le preguntábamos, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y cómo podemos utilizar ese espacio? Eso es para los trabajadores
es para la gente que tiene mucho dinero, para empresarios, para banqueros, para grandes comerciantes. Se supone que es para ellos, porque nosotros los trabajadores no sabemos cómo actuar en la bolsa de valores, ni qué se hace, ni para qué sirve. ¿Puede un obrero o un servidor público de mediano sueldo actuar en la bolsa? Son preguntas e inquietudes que hoy trataremos de despejar para, de ser el caso, en eventos posteriores, profundizar en el conocimiento para que, debidamente informados y asesorados, podamos decidir si la bolsa es el destino más adecuado de nuestros recursos para la sobrevivencia. Por mi función de dirigente sindical, algunos ya en esta tarea, hemos podido conocer de cerca algunos casos individuales y colectivos de compañeras y compañeros que, jubilándose, han tratado de invertir sus recursos comprando acciones, implementando o siendo parte de negocios iniciales con un alto índice de fracaso. Si no hablo del 90%, algo cercano por ahí, los compañeros que ingresan en estas iniciativas fracasan. ¿Y por qué? Por falta de orientación, por falta de conocimiento, por falta de asesoramiento que le vaya orientando al trabajador en dónde es que debe invertir sus recursos para asegurarlos. Y entonces hasta la tienda que ponemos en la esquina del barrio fracasa, porque no vimos que en la siguiente esquina había otra tienda y nunca averiguamos o investigamos que esa tienda tiene unos productos y que yo debería poner otros seguramente. Cosas fundamentales y básicas que por la desesperación de lograr más recursos para solventar la vejez nos llevan posiblemente a equivocarnos. Y es importante, compañeros, compartir estos espacios con el Ministerio de Trabajo, ya que por lo general quienes desempeñamos una función pública de nivel mediano hacia arriba, nos desconectamos de la gente, y cuando nos desconectamos de la gente encontramos que perdemos la perspectiva, la objetividad en la construcción y en la ejecución de las leyes. Creemos que lo que nosotros pensamos es lo que los otros deberían hacer, y creemos que lo que está escrito y hecho no está bien y que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y entonces nos desconectamos de la realidad. Y eventos como estos deben permitirnos, a los funcionarios públicos, conocer de cerca la realidad de la gente para poder construir leyes adecuadas y para poder aplicar esas leyes en beneficio de los ciudadanos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo interactuamos los trabajadores en la bolsa de valores? La bolsa de valores, compañeros, yo también tuve que investigar alguna cosita y ahora tenemos esa maravilla que se llama Internet, porque si no antes nos tocaba ir a la biblioteca, ¿no?, a tratar de buscar información. Y dice que la bolsa de valores es un espacio de transacciones financieras al que muy pocos tienen acceso. El común de los mortales, o sea, el trabajador de sueldo básico, sueldo fijo, de cifras bajas, en su vida piensa o conoce que existe la bolsa de valores y para qué sirve. Difícilmente un trabajador común y corriente puede ahorrar suficiente dinero para invertir en el sistema financiero ecuatoriano. Lo que gana apenas le alcanza para vivir. Es más, las deudas de los trabajadores se acumulan de manera tal que ponen en riesgo su poco patrimonio familiar. Cuando los trabajadores del sector privado y más los trabajadores del sector público podrían acceder a realizar transacciones financieras en la bolsa de valores, es cuando se necesita el asesoramiento. Tal vez, si las circunstancias lo permiten, cuando lleguen a la jubilación o puedan disponer de dinero, producto de los beneficios que reciben al terminar la relación laboral, es cuando nos preocupamos de este tema. Si antes no hemos sido ya asaltados por los propios familiares o por la delincuencia común o por las entidades poco serias. La normativa existente para realizar las transacciones financieras
puede resultar tediosa y difícil de entender para el ciudadano común. La ignorancia sobre este tema es abrumadora, pues cuando escuchamos sobre la bolsa de valores, la asociamos con personas de terno y corbata, con computadoras y tableros electrónicos difíciles de manejar y comprender. La falta de información generalizada sobre la materia contribuye a que no todos de manera simple y sencilla podamos acceder a este espacio para aprender a interactuar financieramente en búsqueda de beneficios económicos. Por otro lado, ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué tengo que hacer para sacar más partido a mis ahorros? ¿Cuánto dinero tendré cuando me jubile o cuánto debería tener ahorrado? ¿Cómo y qué hago con mis utilidades para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir? ¿A quién no le gustaría tener a alguien a su lado que le aconsejara para hacer con el dinero lo mejor y para conseguir buenos resultados? ¿Cuánto dinero vas a tener cuando te jubiles y qué vas a hacer con él, aparte de pagar deudas y realizar arreglos domésticos urgentes y necesarios? Compañeros, por experiencia propia, muchos compañeros acuden felizmente a los dirigentes sindicales y no a las autoridades de las instituciones y empresas del sector público a preguntar: ¿y cuánto será que me va a tocar de la jubilación? ¿Y cómo tengo que hacer para cobrar esos dineros? ¿Qué requisitos debo cumplir? Y lo hacen recién cuando ya han prácticamente tomado la decisión de jubilarse, cuando ya es un poco tarde, cuando no han sido previsivos con el ahorro individual y personal, o cuando imaginándose cosas han adelantado inversiones en negocios que por lo general, como he dicho, terminan fracasando. Entonces, una de las responsabilidades de las organizaciones sindicales es la de asesorar de manera correcta y además técnica, no solamente en la aplicación de las leyes y los derechos contemplados para los trabajadores, sino también en su vida futura, en el qué hacer. Aquí quiero yo tomarme unos minutitos para relatarles que cuando las privatizaciones, estamos hablando de la década de los 90 del siglo pasado, e inicios prácticamente el 2000 y 2001 y 2002, ¿sí? Cuando los empresarios, sobre todo, y las transnacionales pretendían privatizar los servicios públicos en el Ecuador y de manera muy particular el servicio de energía eléctrica, tuvimos la oportunidad aquí, en este escenario, de contar con la presencia de un dirigente de trabajadores chilenos que vino a relatarnos su experiencia sobre inversiones de los trabajadores y sobre la participación de los trabajadores, perdón la redundancia, en las acciones de las empresas eléctricas. Allí me recuerdo que el compañero, con mucho énfasis, con mucha emoción, nos hablaba de que han logrado conseguir el 10% de las acciones de las empresas eléctricas chilenas en favor de los trabajadores. Y lo hacían justo en la época de la privatización, un poco para animarnos a nosotros a también ser accionistas, porque siempre resulta medio atractivo, ¿no?, eso de ser accionista de una empresa, y mucho más de una empresa pública, que tiene cierto tipo de garantías adicionales en el tema legal de manejo del Estado. Y entonces este compañero nos contó sus realidades y quedamos en la tarea de capacitar a los trabajadores para que nos abramos a la posibilidad de las inversiones en las empresas. Pero más pudo, compañeros, más pudo la conciencia, la consecuencia con la patria, y logramos defender ese proceso, defender los recursos del Estado, y echamos abajo a la privatización. Y con ello, compañeros, yo creo que no hemos vuelto a hablar en estos últimos 10, 14, 15 años sobre el tema de las acciones para los trabajadores. Y ahí, compañeros, hay otro concepto
que muy poco también manejamos y sabemos y entendemos desde las organizaciones sindicales lo que es el control obrero. El control obrero, compañeros, es la posibilidad de que los trabajadores administremos las empresas en las que trabajamos. Sobre esto hay muy pocas, pero muy buenas experiencias. Una de ellas en Argentina, en los astilleros de Santa Fe. Sucede que ese astillero, que era de un gran señor argentino, cuando arriba el gobierno del señor Kirchner, él abandona el país y deja la empresa allí a su suerte y a sus trabajadores a su suerte, y las leyes y el presidente de la República resuelve entregar vía decreto a estos compañeros esa empresa y les dice: ustedes van a administrar, les vamos a dar un capital inicial y ustedes van a administrar y a sacar adelante el astillero. Y cuando hablamos de un astillero, compañeros, estamos hablando de una empresa bien grande, ¿sí? De una empresa fuerte. Si mal no recuerdo, tenían algo más de 600 trabajadores. Y hoy esa empresa es una empresa de éxito, es uno de los mejores astilleros del Cono Sur. Es más, se ha convertido en una subsidiaria de la Hyundai, que ustedes saben, tiene unos astilleros muy grandes en Corea. Y también, compañeros, en Venezuela, en la industria del zinc y del níquel en Venezuela. Ustedes saben que Venezuela es un país riquísimo en recursos naturales, en minería. Y esa es una de las causas por las que ahora el imperio está atrás de tomarse Venezuela. No es que les importe mucho el gobierno de Maduro, no, o la revolución bolivariana. Les importa sus recursos, la minería, el agua, el petróleo. Esa es la verdadera razón por las cuales el día domingo van a ir los venezolanos a votar un referéndum que posibilite que Maduro siga en el poder. Una parte, nomás no entremos en esos temas. Pero, compañeros, ahí hay una empresa que tiene control obrero. Parte de la electricidad en Venezuela tiene control obrero, con las dificultades iniciales de tomar control en el negocio. Y nosotros aquí en el país, yo recuerdo en una reunión, le planteamos al expresidente Rafael Correa la posibilidad de que nos entregaran a los trabajadores el manejo de las empresas eléctricas del país. Y créanme que lo habríamos hecho bien, y lo habríamos hecho sin corrupción, que es lo más importante. Sí, con sentido de patria, no con sentido de dinero. Pero resulta poco digerible para la sociedad ecuatoriana que los obreros sean dueños de sus empresas, y mucho más de las del Estado. Y la idea quedó en una bonita conversación y en un sueño que ojalá algún día se cumpla. Y seguramente, compañeros, dándole la razón al otro lado, esto se produce ¿por qué? Porque creo que el Estado, los políticos, la clase política, los empresarios no tienen confianza en los trabajadores. Y esa desconfianza se justificaría en razón de que posiblemente no tenemos el nivel de conocimiento y experiencia para manejar empresas. La idiosincrasia de los ecuatorianos en los últimos 30 años de neoliberalismo hizo que ahora tengamos profesionales que no piensan en la solidaridad, que no se plantean la posibilidad de que entre todos podemos hacer las cosas. Se plantean, sí, de que yo puedo hacerlo, ¿sí? Y para hacerlo tengo que subir y subir, y no importa cómo. Ayer decíamos en un evento que teníamos aquí que a nombre de la competitividad, de la productividad, de ser mejores cada vez, de elaborar productos de mayor calidad, perdemos de vista las formas de explotación con las que estamos sometiendo a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros, y estamos privilegiando el capital. Y aquello que se ha enunciado en los últimos 10 años con mucha fuerza por parte de la Revolución Ciudadana, de que primero está el ser humano y el ser humano está sobre el capital, no ha sido así, compañeros, no ha sido así. Tenemos que seguir luchando y seguramente 10 y 20 años más hasta que eso sea una realidad. Si no, ¿cómo podemos entender
que en 10 años de revolución ciudadana que ha puesto como precepto constitucional inclusive el capital, el ser humano sobre el capital, los empresarios y los industriales hayan ganado tanta plata, compañeros, como no han ganado en los últimos 30 años de neoliberalismo. Tengan ahora tanto dinero, compañeros, que se dan el lujo de tener en las offshore, de tener en Andorra, ¿no? Ya sabemos que la plata anda por Panamá y no quieren invertir en nuestro país. Si ni siquiera son capaces de aceptar que en una empresa puede haber un sindicato, ¿sí?, para defender los derechos de los trabajadores, ¿cómo van a ser capaces de aceptar que los trabajadores podemos ser gestores de nuestro propio destino y de nuestras propias y administrar nuestras propias empresas? Entonces hay concepciones que están muy arraigadas en la sociedad ecuatoriana y que es necesario, compañeras y compañeros, que nosotros, los trabajadores, vayamos llenándonos de conocimiento, investigando el futuro nuestro para poder tener éxito y poderle demostrar a la sociedad que la clase obrera ecuatoriana es capaz no solo de defender sus derechos, sino de crear más y más riqueza para todos los ecuatorianos. Entonces, compañeros, esto de que cuánto dinero debo tener cuando me jubile es una de las grandes incógnitas que tienen quienes logran tener ahorros. Muchas personas no son conscientes de la importancia de ahorrar para su jubilación con el fin de complementar su futura pensión, porque sencillamente no saben cuánto dinero han conseguido para su futuro. Es algo evidente, ya que la mayoría desconoce lo que cobrará en el día en que finalice su etapa laboral. Es de entender que en el mercado bursátil existen empresas que puedan ofrecer servicios de consultoría para invertir los ahorros o los dineros de la jubilación. De ser ese el caso, los trabajadores difícilmente podemos o queremos acceder a esos servicios, pues tenemos la idea de que se necesita mucho dinero para invertir y ciertamente serán muy pocos los que dispongan de esos recursos. ¿Será entonces posible invertir en la bolsa pequeñas cantidades de dinero? ¿Cómo y por intermedio de quién o quiénes se puede acceder a este espacio bursátil? Bursátil es el término correcto, yo no lo sé, compañeros, yo saqué esto del internet, ni siquiera entiendo bien qué es bursátil, ¿sí? Pero esto dice que es el mecanismo a través del cual las utilidades, los dineros de los trabajadores vayan directamente por acuerdo entre las partes o por decisión legal a la bolsa de valores. Pedro nos decía algo que yo no logré entender bien y que ojalá se aclare aquí ahora, que es posible que las utilidades de los trabajadores o las indemnizaciones de los trabajadores puedan orientarse vía legal como derechos a invertir en la bolsa de valores, que una parte de las utilidades deberían ir de manera directa a la bolsa de valores en donde se compran y venden las acciones de las empresas en donde nosotros trabajamos. Le entendí más o menos así. Entonces, ¿cómo se puede garantizar no solo un mejor rendimiento del dinero, sino su seguridad frente a los posibles problemas que puedan surgir por acción de terceros? En fin, hoy que el gobierno nacional está buscando financiamiento para pagar 1.250 millones de dólares a los trabajadores del sector público que desde el año 2011 se han acogido al derecho de la jubilación y que ante la escasez de recursos en el erario nacional se han planteado el pago de este dinero con bonos del Estado. Este es otro tema, los bonos del Estado. ¿Pueden los bonos del Estado invertirse en la bolsa? ¿Cómo podemos los trabajadores garantizar que el bono que vale 100 me lo compren en 100 y no como hicieron en el feriado bancario, que pagaron en bonos de a 100 y les compraron en 30? Eso creo que lo tenemos claro todos los ecuatorianos y por eso vino el tema de la crisis. Entonces, estos bonos, compañeros, que posiblemente puedan ser pagados de aquí en adelante como parte de la jubilación,
cómo las organizaciones sindicales orientamos a nuestros compañeros para que la inversión tenga éxito. Primero para saber si es posible y después para que tenga éxito. ¿Puede invertirse estos bonos en la bolsa de valores? ¿Cómo y en qué condiciones es esto posible? ¿Cuáles son los beneficios frente a lo más sencillo y conocido, que es tener el dinero en la cuenta de ahorros y gastarse lo menos posible? Esto y más, compañeras y compañeros, necesitamos los trabajadores saber, pues los que ya se jubilaron se aprestan a recibir el dinero en bonos o en efectivo, y los que nos vamos a jubilar no sabemos cómo nos van a pagar este derecho. Para salvaguardar los recursos y no perder y no ser sujeto de fracasos empresariales o estafas que nunca faltan, este evento debe servirnos también para proponer la construcción de leyes que posibiliten a los trabajadores pasar a ser accionistas de las empresas por intermedio del pago de utilidades o indemnizaciones, asegurándonos todo dentro de la ley. A los trabajadores no nos gusta actuar fuera de la ley y no nos gusta aventurar. Entonces, si de ser posible, hoy podemos lograr una orientación técnica, una orientación política que nos permita ir a la Asamblea y plantear la construcción de una política pública o un derecho a través de las leyes, qué bien que hayamos hecho este evento. Por el contrario, si nos sirve solamente como un espacio de información, también es muy bueno, compañeros, para que sepamos, para que podamos, mejor dicho, mirar no solamente el espectro sindical y nuestros derechos del contrato colectivo, como decíamos ayer, sino también lo que está afuera, en el mercado, en las finanzas, y cómo podemos aportar de mejor manera a nuestro país. Es entonces, compañeros, un tema interesante que puede transformarse en fundamental en la medida que entendamos bien cómo y para qué sirve la bolsa de valores. Quiero, compañeros, para yo también salvarme el cuerpo, como decimos, ¿no? Reconocer que no tengo conocimiento ni siquiera medianamente profundo sobre este tema y que estoy muy ilusionado en ahora conocer para poder ayudar a mis compañeros desde el ser dirigente sindical y mediante el diálogo con el Ministerio del Trabajo y en la superintendencia, que entiendo ahora nos van a dar a conocer una interesante propuesta, podamos ayudar a nuestros compañeros, porque sí es duro constatar cómo poco a poco, después de que se jubilan nuestros compañeros, no saben qué hacer, son despreciados en la casa, son despreciados por el mercado, son despreciados por todos, y muchos terminan muriendo en la miseria. Son muy pocos los que han tenido éxito luego de la jubilación. Para prevenir eso, compañeros, espero que este evento tenga los mejores resultados. Muchísimas gracias por su atención. Hola. En este momento vamos a dar espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda puede levantar la mano e identificarse, por favor. Pregunten. Bueno, así. Buenos días. Marcelo, quisiera saber si hay alguna experiencia práctica en el Ecuador sobre inversiones, o no solo como propuesta, sino ya concreta, de las empresas del sector público respecto de los fondos de los trabajadores, si es que hay alguna experiencia. De lo que yo conozco específicamente en el sector público no existe. Cuando el Congreso del año 95-96 modificó, reformó la ley de energía eléctrica, la ley de electricidad que se llamaba en ese momento, también nos plantearon la posibilidad de pasar a ser accionistas, pero por temas de orden constitucional y legal no fue posible. No nos hemos planteado nosotros mismos ser accionistas de las empresas eléctricas o de las empresas públicas, o no sé si sea posible de las instituciones del Estado. Conozco sí de alguna que otra experiencia en el sector privado, en donde el trabajador que se jubila, y creo que es en Haga del Ecuador,
Y cuando el trabajador se jubila, un porcentaje de su jubilación le pagan en acciones de las empresas. Y además, esto me lo comentó un amigo mío, una parte de ese 5% se queda fijo cuando el trabajador muere para sus derechohabientes. Esa es la única que yo conozca y que pueda dar fe. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Gracias, compañero.